Hola a todos y bienvenidos a un video más. Hoy vamos a hablar sobre la programación orientada a objetos. Veremos cómo crear una clase, instanciarla, acceder a los atributos, manipular los métodos y hablaremos de conceptos fundamentales como el encapsulamiento, la herencia, el polimorfismo y la abstracción, que son los 4 pilares de la programación orientada a objetos. Perfecto, ahora que sabemos lo que vamos a hacer, lo primero es aclarar que existen varias formas, modelos o paradigmas de programación. Hasta ahora en nuestro curso nosotros hemos utilizado el modelo de programación estructurada. Y si recuerdan, por allá al principio del curso les comenté que PHP era un lenguaje multiparadigmas. Significa esto que además de permitirnos programar de forma estructurada, PHP contempla el paradigma de programación orientada a objetos, que no es otra cosa que una forma diferente de enfrentarnos a la programación. Vamos a ello. En PHP, todos los objetos son instanciados a partir de una clase. Esto quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es crear una clase. Y para ello haremos lo siguiente. Vamos a escribir la palabra class seguido del nombre de la clase. Por convención colocaremos siempre la primera letra en mayúscula. Y vamos a crear, en este caso, una clase llamada persona. Y es una forma de definir que en nuestro código van a existir diferentes objetos de tipo persona. Ahora bien, las personas tienen características que las describen, como puede ser el color de ojos, la altura, la edad, el nombre, el DNI, etc. A estas características las vamos a llamar atributos. Por ejemplo, el nombre. Para crear el atributo nombre, lo primero que haremos será colocar la palabra public, seguido de la variable $nombre, y le vamos a asignar un valor. Por ejemplo, Ana. Y ahora puede que te estés preguntando por qué hemos colocado la palabra public delante de la variable. Observa que si no la colocamos, nos marca un error. Y esto se debe a que el atributo se encuentra dentro de una clase y necesita un modificador que le indique al script si ese atributo es público, privado o está protegido. Y de esto hablaremos un poco más adelante. Por ahora vamos a conservarlo como public, es decir, será público a todo el script. Y así, tan sencillo, hemos creado un atributo y podemos crear muchos más. Creemos ahora un método. Un método no es otra cosa que una función. Si bien los atributos describían al objeto, es decir, pueden describir a las personas, los métodos nos dirán qué es lo que hacen las personas, como por ejemplo hablar, caminar, comer, etc. En otras palabras, son las funciones, ¿cierto? Y de la misma forma que hicimos con el atributo, para crear un método colocaremos también la palabra public y luego definiremos una función normal y corriente. Por ejemplo, vamos a crear la función saludar y, como no, decimos hola mundo. Y de esta forma tan sencilla hemos creado una clase. Pero, ¿qué es realmente una clase? Una clase te la puedes imaginar como una especie de plantilla que nos va a servir para crear objetos de esa clase. Por ejemplo, imagina un curso al que se van a inscribir varios alumnos. La clase sería la planilla de inscripción que tienen que rellenar los alumnos para inscribirse. Y cada vez que un alumno rellena la planilla y coloca sus datos, estamos instanciando una clase, es decir, estamos creando un objeto de ese tipo. Veamos entonces cómo hacerlo. Vamos a crear una variable $alumno en la que vamos a instanciar la clase. Y para ello vamos a utilizar la palabra new, el nombre de la clase y 2 paréntesis. De esta forma hemos creado un objeto de la clase persona dentro de la variable alumno. Pero, ¿qué significa esto realmente? Significa que dentro de la variable alumno tenemos una estructura que tiene un nombre, Ana en este caso, y una función saludar que dice hola mundo. Entonces podríamos decir que al instanciar la clase, lo que estamos es creando un objeto, ¿cierto? Perfecto, pero ¿y cómo accedemos a los atributos de ese objeto o a sus métodos? Vamos a hacerlo. Colocamos un echo y a continuación pondremos $alumno, que es la variable donde está guardada el objeto, y vamos a colocar un guión y un símbolo de mayor que, simulando una especie de flecha. Y ahora vamos a colocar el nombre del atributo al que queremos acceder, que en este caso es nombre. Observa que he colocado la palabra nombre sin el símbolo de $. Refrescamos y aquí está, aparece el nombre Ana en el navegador. Vale, ¿y cómo haríamos para cambiar el nombre de Ana por otro nombre? Me voy a colocar en la línea encima del echo y vamos a poner $alumno, otra vez nuestra flecha, la palabra nombre, que es el atributo, un igual y entre comillas el nombre que quiero colocar. Por ejemplo, Candy. Refrescamos y aquí está. El nombre ha cambiado.
Vale, ya sabemos cómo mostrar los atributos y cómo cambiarlos o modificarlos. Pero ¿y si queremos llamar a un método, cómo lo hacemos? De la misma manera vamos a colocar $alumno, nuestra flecha y el nombre del método al que queremos llamar, siempre acompañado de sus paréntesis, punto y coma, y refrescamos. Y aquí está nuestro hola mundo. Nos ha quedado junto al nombre. Para resolverlo podemos colocar un espacio al principio de la cadena hola mundo o bien un BR para hacer un salto de línea. Vale, entonces podemos pensar, bueno, si creamos el objeto con el nombre, sería más o menos como que te dieran una planilla rellena y tú tuvieras que borrarla para escribir tu nombre, ¿verdad? Entonces sería más lógico que creásemos los atributos sin asignarles un valor por defecto. Para eso vamos al atributo y quitamos el valor que le hemos colocado. Vamos a probar si sigue funcionando. Cambiamos el nombre Candy por Pepe, refrescamos y lo vemos. Esto quiere decir entonces que cada vez que creemos un alumno tendremos que darle el nombre. ¿No sería mejor entonces que creásemos el alumno ya directamente con el nombre? Perfecto, pues entonces vamos a hablar del método constructor, que es un método que se utiliza para crear el objeto o instanciar la clase. Vamos a crearlo. Para ello, vamos a colocar la palabra public y crearemos una función. En este caso, esta función tiene un nombre especial, que es construct. Empieza con 2 guiones bajos y la palabra construct. Y entre paréntesis recibirá un parámetro. En este caso, $nombre. Ahora, para asignarle al objeto en el atributo nombre el valor que nosotros pasamos como parámetro, nos vamos a valer de la instrucción $this, que no es otra cosa que hacer referencia a esta misma clase. Entonces, colocamos $this, una flechita y la palabra nombre. Y observa que, como es un atributo, no le coloco el símbolo de $. Esto es importante porque es uno de los errores más comunes que cometemos cuando estamos empezando. Ahora colocamos igual y le vamos a asignar el atributo, es decir, $nombre. En otras palabras, $this de nombre hace referencia al atributo public nombre, mientras que el parámetro $nombre de la función constructor hace referencia a la variable $nombre. Y listo, hemos creado el método constructor. Observa que ahora tenemos un error cuando instanciamos la clase, que nos indica que necesitamos colocar un parámetro. Así que vamos a darle el nombre. Por ejemplo, Andrea. Refrescamos y lo vemos. Esto quiere decir que cada vez que instanciamos una clase, se llamará al método constructor que hayamos definido en la misma y nos pedirá los parámetros que nosotros le hayamos establecido. Hablemos ahora de la palabra public que colocamos delante del atributo. Dijimos que era un modificador que nos permitía que el atributo fuese público a todo el script. También podría ser privado. Es decir, si cambiamos la palabra public por private, por ejemplo, el atributo ya no será público a todo el script, sino que será privado a la clase donde lo hemos definido. ¿Y esto en qué nos repercute? Pues simplemente en que no podremos usar el atributo fuera de la clase, con lo cual nuestra línea 18 nos va a arrojar un error. Vamos a refrescar y a probarlo. Y aquí está. Nos marca un error fatal porque estamos intentando acceder a un atributo privado fuera de la clase. Y esto es lo que se conoce como encapsulamiento. Y te estarás preguntando, entonces, ¿cómo podemos acceder a los atributos de la clase si los declaramos privados? Pues lo haremos utilizando métodos públicos a los que llamaremos getters y setters. Con los getters lo que podremos hacer es acceder a los atributos. Y para ello colocamos public, function y el nombre del método, que por convención inicia con la palabra get. Y a continuación colocamos el nombre con la primera letra en mayúscula. Y en este caso nuestro getter lo que hará será devolvernos con un return la propiedad nombre. Ahora vamos a nuestro eco y vamos a cambiar nombre por la función getNombre. Refrescamos y aquí está. Todo funciona perfectamente. Ahora bien, para modificarlo necesitamos crear un setter, es decir, una función pública cuyo nombre va a empezar por convención con la palabra set. Así que creamos nuestro setNombre y le vamos a pasar como parámetro la variable $nombre para que reciba el nuevo nombre que queremos colocar. Ahora dentro de esta función, como estamos en la clase, vamos a utilizar $this. Es decir, de esta clase, el atributo nombre, le voy a asignar el parámetro $nombre. Y ahora vamos a probarlo.
Antes del eco vamos a colocar $alumno y llamamos al método setNombre. Y entre paréntesis le pasamos el nuevo nombre, por ejemplo, Laura. Refrescamos y lo vemos. Esto quiere decir que en las clases donde tengamos atributos privados necesitaremos métodos getters y setters para poder manipularlos fuera de la clase. Ahora bien, ya sabemos entonces que una clase es como una especie de plantilla para crear muchos objetos del mismo tipo. Pero además existe un concepto en programación orientada a objetos que lo hace muy potente, que no es otro que la herencia. Porque gracias a la herencia podemos crear, por ejemplo, clases de personas. Es decir, objetos que son personas, pero que entre ellos tienen diferencias, como pueden ser alumnos y profesores. Veamos cómo funciona esto. Vamos a crear una clase llamada profesor que herede, usando la palabra extend, de la clase persona. Ahora bien, como los profesores son personas, no necesitamos definir nuevamente el atributo nombre. Sin embargo, podemos definir atributos nuevos que no estén en la clase persona, como por ejemplo, especialidad. Vamos a crearlo privado. Y a continuación crearemos su método constructor, al que le vamos a poner 2 parámetros. Esto es bastante interesante. Puede que te preguntes por qué 2 parámetros si solo tiene un atributo. Porque hereda de la clase persona el atributo nombre. Así que cuando creemos un objeto de tipo profesor, tendremos que darle los 2 atributos, el nombre y la especialidad. Para crear la especialidad, lo único que tenemos que hacer es, igual que en el caso anterior, colocar $this, es decir, esta clase, especialidad, y asignarle el valor del parámetro. Y para asignar el nombre, tendremos que hacer uso del constructor de la clase persona, que es la clase padre, así que colocamos parent, 2 puntos, llamamos al constructor y le pasamos el parámetro $nombre. Perfecto. Ahora tenemos que crear los getters y los setters de esta clase para el atributo especialidad, que es privado. Para el get podemos usar, por ejemplo, una frase que devuelva su especialidad es y colocamos esta clase con el this y el atributo especialidad. Y para el set simplemente vamos a pasar el parámetro especialidad. Y a continuación vamos a instanciar la clase. Creamos una variable $profe donde vamos a llamar a new profesor con los parámetros que necesitamos, que en este caso son nombre y la especialidad. Por ejemplo, Candy, informática. Ahora vamos a probarlo. Haciendo un eco de la variable $profe, vamos a colocar getNombre, $profe, getEspecialidad, para que salga el nombre del profesor y la especialidad. Refrescamos y lo vemos. Vamos a agregar un HR para que se vea un poco mejor. Refrescamos y listo. Con esto hemos visto la herencia, es decir, en la clase profesor hemos heredado el atributo nombre. Igual que se heredan los atributos, también pueden heredarse los métodos. Y esto lo hemos visto al colocar getNombre, porque si te das cuenta, getNombre es un método de la clase persona, no de la clase profesor. Vale, entonces para estar seguros vamos a probarlo nuevamente. Vamos a utilizar el método setNombre, que es de la clase persona, con $profe y vamos a cambiarle el nombre al profesor para ver si esto de verdad, esto que me estás contando de verdad es cierto. Le ponemos el nombre Ana, refrescamos y aquí está. Entonces eso puede ser que nos evite escribir un montón de métodos, porque si los heredan de otras clases, igual no tengo que volver a escribirlos. Pero, ¿y qué pasa si hay alguno que yo quiera modificar? Que lo herede de la clase padre, como no, pero quiero modificarle algo. ¿Puedo hacerlo? Pues mira, va a ser que sí, porque en la programación orientada a objetos existe un concepto que se llama polimorfismo, y que no es otra cosa que sobreescribir los métodos que vienen heredados de las clases padre.
Y en este punto es interesante hablar del tercer modificador. El primero fue public, el segundo fue private y el tercero es protected, que significa que nuestro atributo está protegido y es visible tanto dentro de la clase donde lo creamos como en las clases que heredan. Resumiendo, public se ve en todos lados, private se ve solamente en la clase donde es creado y protected se ve en la clase donde lo creamos y en las clases que heredan, a las que llamaremos hijas. Ahora bien, en esta clase persona teníamos un método que era saludar y que solamente dice hola mundo. Este método lo hereda la clase profesor. Sin embargo, nosotros queremos sobreescribirlo para que en lugar de decir hola mundo diga algo diferente. Así que escribimos de nuevo public function saludar y dentro vamos a colocar un return que diga buenos días, mi nombre es, y concatenamos this nombre. Y mi especialidad es, y en este caso en lugar de concatenar, solo por hacerlo de una forma diferente, vamos a colocar entre llaves $this especialidad. Bienvenidos a clase. Perfecto. Y ahora me pregunto, además de sobreescribir algún método que haya heredado, ¿la clase nueva puede tener métodos que sean exclusivos de ella? Pues sí, la respuesta es que sí. Así que vamos a crear un método exclusivo para esta clase, que puede ser, por ejemplo, publicar notas. Vamos a colocar dentro un return que diga todos aprobados. Y listo. Ahora vamos a probar los métodos que hemos creado. Vamos a colocar un echo y vamos a utilizar el método saludar. Recuerda que inicialmente decía hola mundo, pero que lo hemos sobrescrito. Al refrescar, lo vemos. Nos aparece buenos días. Mi nombre es Ana, mi especialidad es informática, bienvenidos a clase. Vamos a agregar unos saltos de línea para que se vea un poco mejor. Y listo. Por último, vamos a hablar sobre la abstracción, que es el cuarto pilar de la programación orientada a objetos. Para ello vamos a crear una clase nueva y utilizaremos la palabra abstract. Esta clase la vamos a llamar animal. Vamos a crear también dos atributos protegidos, nombre y edad. A continuación vamos a crear el constructor de la clase y le pasamos los dos parámetros, nombre y edad. Y voy a subir la llave porque si no me tiembla el ojo. Escribimos los this, nombre igual nombre, edad igual $edad y listo, hemos creado el constructor. A continuación vamos a crear un método abstracto. Los métodos abstractos obligatoriamente tienen que ser definidos en las clases hija, es decir, en las clases que hereden de esta. Sin embargo, en esta clase no tenemos que definirlo. Lo único que vamos a colocar es la palabra abstract y le ponemos el nombre. Vamos a poner, por ejemplo, hacer sonido. Y listo, no vamos a definirlo aquí. Y en este punto creamos los getters y los setters. Uno para el nombre, otro para la edad y vamos a hacer un tercero que sea getInfo para que nos devuelva los dos atributos de una vez, nombre y edad. Concatenamos y listo. Le llega el turno a los setters. Vamos a crear uno para el nombre y otro para la edad. Ahora podemos agregar más métodos, a los que vamos a llamar métodos concretos y que son propios de esta clase y los vamos a definir aquí. Por ejemplo, public function dormir, que retorne el mensaje nombre, le ponemos la propiedad nombre, está durmiendo. Y listo, ya hemos creado la clase abstracta. Ahora vamos a crear una clase perro
que herede de la clase animal. Y observa cómo nada más crear la clase marca un error. Esto se debe a que la clase animal tiene un método abstracto y hasta que no lo definamos obligatoriamente en la clase perro, no desaparecerá el error. Así que vamos a crear el método public function y tenemos que colocarle, eso sí, el mismo nombre, hacer sonido. Y ahora vamos a definirlo. Vamos a colocarle un return, wow, 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 que es lo que hace el perro. Y observa cómo al definir este método ha desaparecido el error que nos marcaba la clase. A continuación podemos definir más métodos, por ejemplo, comer. Y vamos a devolver la frase quiero comer. Listo. Creemos ahora una clase gato, que también hereda de animal. Creamos el método abstracto hacer sonido y vamos a crear otro, por ejemplo, ronronear. ¿Qué tal si creamos ahora una clase ave que herede también de animal y le agregamos un atributo privado que sea, por ejemplo, especie? En esta clase, como hemos agregado el atributo especie, vamos a necesitar también un constructor. ¿Y cuántos parámetros tenemos que pasar a este constructor? Nada más y nada menos que 3. El nombre, la edad y la especie. Los dos primeros de la clase padre y el último de esta clase. Recordemos entonces cómo tenemos que llamar al constructor de la clase padre. Colocamos la palabra parent, guión bajo construct y entre paréntesis las variables $nombre, $edad, punto y coma y ahora colocamos el dis especialidad igual a $especialidad para esta clase. Me está marcando un error y es que me he comido la letra N en la palabra parent. Vamos a cambiarlo y listo. Además, también me falta crear el método abstracto que es obligatorio. Así que ponemos public function, hacer sonido, y vamos a devolver, yo que sé, un pío pío, por ejemplo. Y como tenemos un atributo privado, tenemos que hacer el get y el set para especie. Además, podemos agregar también métodos propios de esta clase, como por ejemplo, volar. Así que vamos a crear un public function volar que devuelva el nombre y la frase puede volar muy alto. Listo, tenemos 4 clases creadas, una clase animal, que es la clase padre, y 3 clases hijas que heredan de esta clase, que son perro, gato y ave. ¿Qué te parece si ahora creamos un array de objetos? Vamos a crear una variable $animales, ponemos los corchetes del array y en cada posición vamos a instanciar una clase diferente. Por ejemplo, new perro, le ponemos el nombre y la edad, new gato, Michi 5, por ejemplo, new ave, y en este caso recuerda que son 3 parámetros. Piolín, que es el nombre, 1 para la edad y canario para la especie. Punto y coma y lo tenemos. Tenemos un array de objetos. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué hago con eso? ¿Qué tal si lo mostramos por pantalla? Vamos a colocar un eco con un HR y podríamos pensar, bueno, por si esto es un array, simplemente que tengo que colocar el nombre del array y entre corchetes la posición 0 y listo, ¿verdad? Pues no. Observa que al refrescar nos da un error que nos dice algo así como que estamos intentando convertir un objeto de la clase perro en un string. Vale, y entonces ¿cómo hacemos, por ejemplo, para mostrar el nombre del objeto? Si lo tengo guardado en la posición 0 del array. Y en este punto puede que se te ocurra, pues claro, si el objeto está guardado dentro del array en la posición 0, animales corchete 0 es el nombre del objeto, así que tengo que poner mi flechita y la palabra nombre para llegar al atributo. Pues tampoco, porque resulta que cuando refresquemos, observa lo que sucede. Me dice que estoy intentando acceder a una propiedad que está protegida. ¿Y entonces qué tendríamos que hacer? En lugar de colocar la palabra nombre para llegar al atributo,
tenemos que llamar al método get de nombre. Vamos a probarlo a ver si es cierto. Refrescamos y ¡chachán! Aquí aparece Akira, que es el nombre del perro. Muy bien, y entonces si quiero mostrar todos los objetos que tengo dentro del array, ¿qué tengo que hacer? Pues vamos a hacer un for each de $animales, que es el nombre del array, as $mascota, que será el nombre de cada uno de los elementos que hay dentro del array, y ahora colocamos un eco. ¿De quién? De $mascota, flechita, y llamamos al método getInfo, por ejemplo. Vamos a concatenar un BR para facilitar la lectura y vamos a llamar también al método hacer sonido. Le voy a agregar un HR para que se vea todavía mejor. Refrescamos y aquí lo tenemos. Nos muestra todo el contenido de nuestro array. Y con esto hemos sentado las bases de la programación orientada a objetos en PHP. Ahora te invito a que programes algo en 5 minutos o quizás un poco más y nos vemos en la próxima clase.